Una generalización de lo que hemos visto hasta ahora es intentar utilizar métodos no paramétricos para tratar de estimar funciones de densidad, pero de distribuciones conjuntas, de varias variables en lugar de que sea solamente una. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente una generalización del caso univariado para, por ejemplo, cuando tenemos D potenciales variables, ¿no? Entonces, acá tenemos, yo qué sé, tasa de desempleo, tipo de cambio y, no sé, y crecimiento, por decir algo, y queremos ver la distribución conjunta de estas series, ¿ok? Entonces, tenemos D variables y estas D variables están en estos vectores que tenemos acá, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es utilizar algo parecido a lo que teníamos antes, y lo que teníamos antes, si recuerdan, es que nuestra función de densidad, perdón, nuestra función de densidad acá, ¿no es cierto? Nuestra función de densidad tenía acá el n, acá tenía el bandwidth y acá tenía nuestros kernels, ¿no es cierto? Donde los kernels o ponderadores estaban dados por estas funciones k que tenían distintos valores acá. Entonces era básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Teníamos el tamaño de muestra, tenemos un promedio respecto a todos los valores de nuestra muestra y teníamos nuestro bandwidth y el kernel. Entonces lo que hacemos acá es básicamente lo mismo, solo que entonces acá tenemos nuestro n, ¿no es cierto? Nuestra suma de n, acá tenemos nuestros kernels, solo que ahora tenemos que definir el kernel de un modo distinto porque no es el kernel para una variable, sino es para un vector de variables, ¿no es cierto? Y tenemos nuestro h, que es la misma historia que teníamos antes, solo que ahora tenemos que tomar en cuenta que tenemos d variables, no tenemos una sola variable acá, y obviamente lo que tenemos que tomar en cuenta además es que estas d variables pueden estar contemporáneamente correlacionadas. Por lo tanto, esta nuestra matriz S sería la matriz de varianzas y covarianzas de nuestras X. Entonces tenemos un conjunto de variables y tenemos una matriz de varianzas y covarianzas dentro de estas variables. Si, por ejemplo, las covarianzas de cada una de las variables fuese igual a 0, si cada variable fuese ortogonal a la otra, entonces la distribución conjunta va a ser simplemente lo mismo que hacer un kernel univariado para cada variable. Pero en el caso en el que tenemos que x1 está correlacionado con x2 y x3 y x4 y x5, entonces tenemos que tomar en cuenta cómo están correlacionadas x1, x2, x3, x4 y x5. La manera de hacerlo entonces es utilizar nuestra matriz S, y nuestra matriz S entonces sería la matriz de varianzas y covarianzas de estas observaciones, ¿sí? Y luego está nuestra Z sub i, es simplemente una transformación que estamos haciendo. Si ven, esto es exactamente igual. Todo lo que tienen acá es exactamente igual a lo que teníamos para el caso univariado, ¿no es cierto? Para el caso univariado, solo que ahora acá estamos tomando en cuenta que estamos haciendo una estandarización respecto al caso univariado. Si recuerdan, una cosa relativamente parecida la estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? Una cosa relativamente parecida la estamos haciendo aquí, porque de todos modos la estandarización estaba tomada implícitamente en el caso que tenemos acá, en la elección del h, si recuerdan. El h que estamos escogiendo dependía de, por ejemplo, la desviación estándar del shock o el rango intercuantil, que nos decía la volatilidad relativa o la volatilidad de cada serie. En este caso, lo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a estandarizar nuestras X, tomando en cuenta la descomposición de Cholesky de la inversa de la matriz de varianza y covarianza. Entonces, esta es simplemente una estandarización de cada una de nuestras X para que nuestras nuevas Z sean variables que tengan esperanza en principio 0 y varianza 1. ¿Por qué? Porque hemos estandarizado esto por la inversa de la matriz de varianza y covarianzas de Cholesky de las X. Entonces, estas nuestras Z tienen varianza 1 y por lo tanto la varianza conjunta la matriz de varianza conjunta de nuestras X va a estar dada por este S de la parte de atrás. Esta parte de aquí. ¿Ok? Y eso es básicamente la historia, ¿no es cierto? Es simplemente estandarizamos nuestras series utilizando la matriz de varianzas y covarianzas de Cholesky y vamos sacando promedios conforme a estas elecciones que tenemos acá, utilizando distintos kernels. Entonces tenemos dos maneras más simples y convencionales y computacionalmente fáciles de poder obtener los kernels. Una es utilizar el kernel gaussiano, y en el kernel gaussiano entonces, que si ven lo que tenemos acá, es que estamos simplemente asumiendo que tenemos una normal multivariada con esperanza 0 y varianza 1. ¿Y por qué tiene que ser con varianza 1? Porque recuerden que nuestros zetas ya están estandarizados acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto van a tener esperanza 0 y varianza 1. Y entonces acá tendríamos un kernel utilizando el kernel gaussiano, el de la normal multivariada. ¿Y cuál debería ser el bandwidth óptimo en este caso? Otra vez nuestro amigo Silverman nos dice que el bandwidth óptimo debería adoptar esta forma. Entonces, D recuerden que era el número de variables que tengo,
n era el número de observaciones y con eso escogíamos cuál debería ser el bandwidth óptimo compatible con el kernel gaussiano. Si es que queremos utilizar el kernel de Panichnikov, el kernel de Panichnikov que ya hemos dicho que era el kernel más eficiente, el kernel de Panichnikov es un poquito más laborioso y el kernel de Panichnikov lo que hace es que utiliza la función gamma que está metida acá, ¿no es cierto? Y hace esta transformación acá. Entonces, el kernel tiene un valor distinto de cero si es que la distancia euclidiana respecto al círculo unitario de nuestros z transpuestas z está dentro de este círculo. Si está dentro de este círculo, entonces le damos un valor positivo a la ponderación, si no le damos un valor cero a la ponderación. Recuerden que en el caso univariado hacíamos lo mismo, ¿no es cierto? Acá, si es que el valor absoluto de esta cosa acá era menor que raíz de 5, entonces el ponderador de la observación era este. Y era 0 si es que estaba lejos, el x estaba alejado el x sub i estaba alejado del x sobre el cual estamos haciendo la evaluación. Acá hacemos lo mismo, solo que en una distancia entre comillas euclidiana de esto. ¿Sí? Y acá tenemos la constante de acá, la constante de acá es fácil de evaluar, y este sería el bandwidth óptimo correspondiente al kernel de Panichnikov cuando tenemos un proceso multivariado. Y otra vez, el kernel de Panichnikov depende del bandwidth y el kernel dependen de la dimensión de x. Entonces tenemos dos regresores, y tenemos tres regresores, tres variables, cuatro variables, cinco variables, etcétera, va a ir cambiando el valor de d. ¿Sí? Este sería un ejemplo de cómo podemos utilizar esto, y ven que salen cosas bastante bonitas cuando hacemos esto. Entonces acá, no recuerdo bien qué era, pero no, no me acuerdo la verdad qué es lo que hice acá. Tal vez era simplemente una realización grande de una normal multivariada, no me acuerdo. Pero entonces acá tienen, yo qué sé, la variable x1, acá tienen la variable x2, y en el eje de la z tienen el valor de esta función, evaluada en, no recuerdo si era el kernel gaussiano o el kernel de Panichnikov, ¿no es cierto? Entonces esto se ve bastante bonito si es que hacen el surface plot, ¿ok? Y otra vez, como en el kernel univariado, como en la densidad univariada, acá también podemos tener criterios de cross validation, que serían criterios de validación cruzada, que podrían evaluar si es que este es nuestro H, ¿no es cierto? Entonces podríamos ir escogiendo H de manera distinta, haciendo cross validation, que sería ir cambiando, ir sacando marginalmente parte de la muestra y hacer como una proyección fuera de muestra para cuál debería ser el valor predicho de la que hemos quitado, y con eso ir minimizando una función de pérdida y con eso escoger el H óptimo en ese tipo de casos. Pero nuevamente, si la función de distribución es conjunta, razonablemente simétrica, relativamente unimodal, etcétera, entonces estos kernels estos bandwidth que están acá van a ser los bandwidth razonablemente cercanos a los óptimos. Un problema que tiene este método es lo que se llama, y que hemos discutido ya en su momento, que es la maldición de la dimensionalidad. Y la maldición de la dimensionalidad nos decía, si lo recuerdan, que la complejidad del problema crecía más que proporcionalmente con la dimensión del problema. Entonces, si es que nosotros en lugar de tener dos variables, tenemos tres variables, lo que va a ocurrir es que el costo computacional de computar esto va a crecer más que proporcionalmente con el aumento de una variable más. Entonces, en lugar de, por ejemplo, de partir de 2 a 3, uno debería esperar un 33% más de costo, entre comillas. Ese costo no va a ser de 33%, sino va a ser superior a eso. ¿Y por qué? Porque tenemos que, cuando estamos haciendo esta evaluación, tenemos que en cada punto evaluar esta sumatoria, en cada punto evaluar que esta condición satisface, etcétera, etcétera. El kernel gaussiano es obviamente bastante más fácil y rápido de implementar porque no tenemos que estar chequeando que esta condición satisface. Pero otra vez, como hemos discutido antes, el kernel de Panichnikov es un kernel algo más eficiente en términos de mean integrated square error que el kernel gaussiano. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para cosas bastante divertidas ahora. Una cosa que podríamos hacer ahora es decidirnos a utilizar lo mismo que estamos evaluando, métodos no paramétricos en teoría, para poder evaluar relaciones entre variables y evaluar momentos condicionales de variables. El momento condicional más obvio, y el que típicamente hemos visto en nuestros cursos de econometría desde muy pequeños, es el de tratar de evaluar la esperanza condicional de y en x, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que nosotros sabemos por nuestro curso de econometría
es que Y yo lo puedo descomponer siempre, independientemente de cuál sea el valor de Y, independientemente de si X es o no es exógeno, entre comillas. Y yo siempre lo puedo descomponer en la esperanza condicional de Y en X más un U, donde este U va a ser un término que va a ser la diferencia entre Y y el valor esperado de X, de Y condicional en X, y este U va a ser en general ortogonal a X, por construcción y por definición, porque es la manera en que he construido esta esperanza condicional, ¿no es cierto? El problema que tengo típicamente es que esta esperanza condicional de Y en X, yo no sé qué forma adopta. Entonces puede adoptar una forma general M, y yo no sé cuál es la forma que adopta M. Lo que hacíamos típicamente en nuestro modelo LS es imponer un supuesto. Recuerden que hasta ahora, esto es lo que seguramente en su curso de econometría han llamado el marco de regresión. En el marco de regresión, Y siempre puede descomponerse de este modo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si yo conociese cuál es la forma funcional de la esperanza condicional de Y en X, que es una función que depende de X, yo siempre voy a poder poblacionalmente derivar la diferencia entre Y y la esperanza condicional de Y en X. El problema que tenemos, partiendo del marco de regresión y llegando al modelo de regresión, es que típicamente yo no sé la forma de la esperanza condicional y por lo tanto yo no conozco cómo es M. Entonces, como yo no conozco cómo es M, yo abandono el marco de regresión y entro a lo que se llama el modelo de regresión. Y en el modelo de regresión lo que yo hago es imponer supuestos respecto a cómo es M. Por ejemplo, en el modelo de OLS, lo que yo hago es asumir que esta M es tal que puede escribirse como X transpuesta beta, ¿no es cierto? ¿Sí? O X beta, si es que lo ven en términos matriciales. Entonces estoy asumiendo que la esperanza condicional de Y en X es una función que es lineal en regresores, ¿no es cierto? Porque los X podrían ser funciones no lineales de datos o lo que sea, pero tenía que ser lineal en regresores. Ese es un modelo, porque como nada me garantiza que eso sea cierto, y de hecho lo más probable es que como todo modelo sea falso, entonces lo que ocurre es que esa aproximación no es el verdadero M, y por lo tanto esa aproximación va a tener un error ahí. Van a haber errores que son razonables y van a haber errores que no son tan razonables. Una parte que haga que un error, por ejemplo, no sea tan razonable es que lo que era correcto en el marco de regresión sea incorrecto en el modelo de regresión. Por ejemplo, si es que yo omito algunas no linealidades en esta aproximación de M, lo que va a ocurrir es que puede ser que funciones de estos X estén correlacionados con el U del modelo, no del marco. Recuerden que en el marco, el U por definición, no está correlacionado ni con X ni con ninguna función lineal o no lineal de X. El marco de regresión es así por definición. El modelo de regresión, cuando yo impongo una estructura, como una estructura puede ser falsa, puede ser que esta M está aproximando mal a la esperanza condicional y puede ser que por esta mala aproximación, este M no sea ortogonal o esta aproximación a M no sea ortogonal a los U's. ¿Sí? Lo que nos propone econometría no paramétrica o las regresiones no paramétricas es intentar utilizar un método en el cual no dependamos, entre comillas, de parámetros para caracterizar este momento condicional, la esperanza de Y en X. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, ustedes dirán, veamos cómo, en principio por lo menos, uno deriva la esperanza condicional de Y en X. Y la esperanza condicional de Y en X es simplemente la integral en todo el dominio de Y por la función de densidad condicional de Y en X. ¿Sí? Por la condicional de Y en X. Ustedes recordarán, por nuestro querido y viejo amigo teorema de Bayes, por nuestro teorema de Bayes, nosotros podemos simplemente escribir la condicional de Y en X como la razón entre la conjunta de Y y X y la marginal de X. ¿Sí? A su vez, recordando que la marginal de X puede resultar simplemente de integrar todo el dominio de Y de la conjunta de Y y X, es decir, sacar toda la parte incondicional a Y, hacerla incondicional a Y, ¿no es cierto? Esta es solamente condicional a X. Entonces, integrar en todo el dominio de Y, esta parte de acá, y con eso tendríamos esta aproximación al numerador. ¿Me siguen? ¿Sí? Y como esto dejó de depender de Y, esto puede salir de acá y simplemente me queda como la marginal de X. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, como ven, me queda una cosa bastante simple y trivial de poder evaluar. La parte simple y trivial de poder evaluar es que simplemente yo ahora puedo utilizar algo que tenga que ver con
la manera de computar la esperanza condicional de Y en X tomando en cuenta esto. Recuerden que acá yo tengo que hacer Y por integrar todo el dominio de Y en la conjunta de Y y X. Y esto, por definición, en términos abstractos, es lo que sería la esperanza condicional de Y en X, esta función M. Esta función M es, por definición en este caso, no paramétrica, porque no estamos haciendo que dependa de ningún parámetro acá. La relación entre X de Y con X puede cambiar dentro de la muestra, puede tener no linealidades o puede tener cualquier tipo de relación, puede cambiar, etc. ¿Cómo podríamos intentar aproximar este objeto teórico? Bueno, una manera de poder intentar aproximar este objeto teórico es utilizar lo que se llaman el estimador de regresión kernel de Nadaraya y Watson. Y lo que nos proponen Nadaraya y Watson es aproximar esta esperanza condicional de Y en X, esta función M desconocida, como simplemente algo que parece bastante intuitivo y trivial, ¿no es cierto? El término bastante intuitivo y trivial es simplemente tomar tenemos acá nuestros desregresores, ¿no es cierto? De nuestro X, ¿sí? Y entonces, lo que nos propone acá es simplemente tomar nuestro kernel multivariado para nuestro X acá, y acá agarrar y multiplicar por Y a nuestro kernel multivariado por la parte de acá. Entonces, esta parte de acá está aproximando ya la parte que hemos integrado todo el dominio de Y, está aproximando esta parte de acá, el numerador, y esta parte de acá está aproximando simplemente la esperanza, o perdón, la función de densidad de los X nada más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, como ustedes ven, dado que esta parte de acá, esta parte que está en el denominador, es la suma de todo lo que está en esta parte de acá, sin tomar en cuenta el Y, entonces, en el fondo, esta parte de acá se vuelve simplemente un ponderador de cada dato de Y. Y por lo tanto, yo puedo escribir esta esperanza condicional, o la aproximación a la esperanza condicional, como una suma ponderada de Y sub I por R sub I, donde R sub I es simplemente el aporte que tiene cada observación en el kernel individual de la función de distribución conjunta de las X respecto a el total de la suma de los kernels. Entonces, en el fondo, lo que me está diciendo es cuán importante es cada X sub I, cada punto de X sub I, para describir la esperanza condicional de Y en X sub I. ¿Sí? Y entonces esto se ha vuelto como una suma ponderada de los valores de Y, donde cada ponderador va a depender de la importancia relativa de cada X en el aporte total de la ponderación que le estamos dando a todos los X en nuestra muestra. ¿Sí? ¿Cómo podríamos entonces escoger el H? El H otra vez podríamos escogerlo simplemente tomando en cuenta lo que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Tomar este H o hacer algo un poquito más sofisticado. Y ese algo un poquito más sofisticado podría ser utilizar lo que vamos a llamar un least squares cross validation. ¿Y por qué es least squares? Porque lo que trata de hacer es minimizar una suma de cuadrados, de residuos entre comillas, y vean cuál es la manera en que estamos haciendo esto. Lo que hace es que vamos a escoger el H, entonces vamos a ir moviendo los valores de H, vamos a ir moviendo los valores de H y vamos a escoger el H que nos haga que esta función sea lo más chica posible. ¿Y qué nos dice esta función? Esta función es el promedio de los errores medio cuadráticos. ¿De qué? Del valor efectivo del Y en el periodo I. Recuerden que queremos predecir cuál es el valor de Y en el periodo I o en la observación I. Y acá lo que estamos haciendo es simplemente, dado el valor de H, estamos calculando cuál es la esperanza condicional de Y en los X sub I de esa observación, ¿sí? En el X sub I de esa observación, pero hemos calculado este M, el M gorro, lo calculamos excluyendo un dato. ¿Cuál dato? Excluyendo el dato de X sub I. Entonces es como si estuviésemos haciendo una predicción fuera de muestra, porque estamos diciendo cuál debería ser el valor predicho para Y, condicional al X, digamos, a ver, lo voy a poner en este contexto. Supongamos que yo acá tengo el dato de Y, digamos que Y es para hacerlo aburrido, tengo una muestra de salarios de las personas, que son los Y, y de nivel de educativo de las personas, por decir algo, o experiencia, lo que ustedes quieran, ¿ya? Experiencia, educación, color de ojos y todos los regresores que típicamente le colocan, ¿ok? Y entonces, lo que voy a hacer es ahora, tomo la observación de Juanito. Juanito es la observación 1. Entonces, este es el salario de Juanito.
Y estas son las características de Juanito. Entonces, Juanito ha estudiado tantos años, tiene tanta experiencia, vive en tal lugar, su color de ojos es tal, usa computador o no, su mamá lo mimaba o no, lo que fuera que tienen en su ecuación de Mincer, ¿no es cierto? Esas son entonces las características de Juanito. Y lo que van a hacer ahora es que van a sacar un M predicho, evaluando este M en el X de Juanito, pero todo el cálculo de los Eres lo han hecho para todas las observaciones excepto la observación de Juanito. Entonces, que como que han excluido la observación de Juanito y han utilizado la predicción conforme a toda la muestra que tienen, excluido a Juanito. Y luego de haber calculado cuál era el valor de M, ahora le imputa el valor de las X de Juanito. Y dicen, ¿cuál debería ser el valor predicho para el Y de Juanito? Si es que no hemos utilizado el dato de Juanito para hacer la estimación de la esperanza condicional. ¿Sí? Y con eso entonces comparamos el valor observado con el valor predicho, fuera de muestra entre comillas, dado los atributos de la observación I. Y por lo tanto esto nos va a dar el error entre comillas, que sería como un error, si quieren, en econometría de series de tiempo llamaríamos el one step ahead forecast, ¿no es cierto? Que sería la proyección un periodo adelante, que sería, nos tomamos los datos sin una observación, tenemos los X y vemos cuál sería el valor predicho y comparamos el valor predicho con el valor observado. Y lo que hacemos entonces es, encontramos el promedio de los errores medio cuadráticos acá y escogemos el H, vamos cambiando distintos valores de H y escogemos el H que nos hace lo más chico posible esto. ¿Sí? Una vez que hemos definido cuál es el H óptimo, el H estrellita, con ese H estrellita nosotros podemos ahora sacar los U-gorritos. Y los U-gorritos van a ser como toda la vida, el Y observado, menos la esperanza condicional de Y en el X, donde los X ahora son los X de Juanito también, y el M gorrito está estimado con toda la muestra. Acá ya no estamos perdiendo una observación cada vez, sino que estamos tomando toda la muestra. Entonces esto sería como el error dentro de muestra, de una estimación dentro de muestra, que sería el error final con el que trabajamos. Y acá obviamente podemos hacer todas las cosas que hemos hecho en nuestro curso de econometría después. Podemos evaluar si es que esto fuese de series de tiempo, podemos evaluar que los errores sean ruido blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, que sean innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas típicas que podemos hacer. Podemos hacer bootstrap con estos subgorritos, etcétera. Y la gracia ahora es que no tenemos ninguna estructura en teoría que nos esclavice respecto a la forma en que Y se relaciona con X. Con esto también podríamos sacar un estimador de la varianza de los errores en este nuestro caso, ¿no es cierto? ¿Qué gracia tiene esto? Bueno, la gracia que tiene esto es que como no hemos impuesto ninguna estructura paramétrica, entonces este método va a ser lo suficientemente flexible como para poder aproximar procesos relativamente complejos. Acá tiene un ejemplo que he desarrollado. Este ejemplo es simplemente, suponen que Y sub I depende no linealmente de un solo regresor, pero no sabemos cuál es la forma en que depende. Entonces, esto que he expresado acá es simplemente la verdadera estructura de M, pero el econometrista no sabe que esta es la verdadera estructura. Y la verdadera estructura, como ven, en términos del valor esperado de Y en X, es esta línea celestita. Entonces, dados los distintos valores de X, este debería ser el valor esperado de Y en X. Y lo que tengo acá son, obviamente, le doy shocks a los U's, y acá tengo los datos, ¿no es cierto? Entonces acá tengo el valor esperado teórico, que sería la línea celeste, ¿sí? Punteada, ¿no es cierto? Sería la verdadera esperanza condicional. Las X, perdón, las crucecitas que tienen acá son los valores observados de cada Y dados distintos valores de X. ¿Por qué? Porque le he dado distintos shocks, ¿no es cierto? Entonces acá tienen los valores de esta cosa acá. Y como ven, la línea verde continua es la estimación no paramétrica de la esperanza condicional. Como ven, lo hace razonablemente bien. Y le digo razonablemente bien porque lamentablemente hay una kriptonita que sí tiene, como les he dicho antes, los métodos no paramétricos convencionales. Y es que típicamente no lo hacen tan bien generalmente hacia el final de la muestra. ¿Sí? Hacia el final de la muestra, cuando tienen pocos datos hacia este lado o hacia este lado, típicamente no lo hacen tan bien. Entonces, estos valores van a tener demasiado peso y esto puede afectar sensiblemente observaciones hacia el final de la muestra. Y ese es un problema que lamentablemente hace menos atractiva econometría no paramétrica, por ejemplo, para hacer forecast en series de tiempo, porque sabemos que lamentablemente acá hay ciertos problemas en proyecciones fuera de muestra cuando tenemos pocos datos a este lado. Hay refinamientos que podríamos hacer, por ejemplo, tratar de evaluar
en un Monte Carlo o algo parecido, si es que hay un sesgo sistemático de sub o sobreestimación y hacer algún tipo de ajuste para nuestras proyecciones fuera de muestra. Pero lo que quería decirles con esto, y obviamente ustedes se van a divertir en, en la tarea haciendo algo de esto, aunque creo que no les he pedido una regresión no paramétrica. No, creo que no. No les he pedido. Pero bueno, podrían divertirse. Si quieren, o bueno, si no, utilicen este ejemplo. Ustedes genérense una base de datos utilizando este proceso de generar los datos y traten de replicar este cuadro utilizando este método que hemos discutido. ¿Ok? Van a divertirse y además van a encontrar una manera útil de poder hacer eso. Un punto importante para esto es que obviamente, ahora que hemos hecho esto, la esperanza condicional de y en x no necesariamente va a ser una línea recta. Y acá no hemos dicho que esta función tiene que ser cuadrática o cúbica o nada. Hemos dejado que la estructura sea descubierta, entre comillas, por esta misma expresión de acá. Y obviamente utilizando los criterios de cross-validation, escoger el bandwidth óptimo, etc. Entonces, lo que ocurre en este tipo de modelos, como ocurre en cualquier modelo que es potencialmente no lineal, es que obviamente tenemos que tener cuidado en qué interpretación le damos a los resultados. Por ejemplo, podemos tratar de construir lo que se llaman las funciones de respuesta, y las funciones de respuesta serían cuáles son los efectos de cambios marginales de X sobre la esperanza Y en X, ¿no es cierto? En el modelo de regresión lineal, esto sería simplemente el beta, ¿no es cierto? La derivada de Y respecto a X es simplemente el beta, y por lo tanto, entonces, si quiero evaluar cuál es el efecto que tiene un cambio de X sobre Y, veo el beta. Acá, como hemos visto, si la función es no lineal, el efecto de cambiar de que X pase de 0.1 a 0.2 va a hacer que Y va a caer. Pero si pasa de 0.3 a 0.4, Y va a subir. Y si pasa de 0.6 a 0.7, Y va a caer. Y si pasa de 0.9 a 1, Y va a subir. Y por lo tanto, entonces, la respuesta no es constante. ¿Cómo podemos evaluar la respuesta? Bueno, una manera de hacerlo es simplemente aproximar esta derivada utilizando métodos numéricos, ¿no es cierto? Que si evaluamos en un X con más epsilon chico, menos epsilon chico dividido 2 epsilon, donde epsilon es, yo qué sé, 1 por e a la menos 5, por decir algo. Entonces, un valor razonablemente chico que va a aproximar numéricamente el efecto marginal, y con eso puedo graficar cómo se van a ver las respuestas. Obviamente, una cosa que va a ocurrir es que cómo se vean las respuestas también va a depender en parte de cómo haya hecho el bandwidth. Si es que hago un bandwidth que es demasiado grueso, lo que va a ocurrir es que acá, por ejemplo, en lugar de aproximarme a estas curvitas bonitas, se va a parecer mucho a un OLS, digamos. ¿Sí? Si es que yo le meto un bandwidth demasiado fino, entonces va a empezar a tratar de descubrir patrones espurios, tratando de seguir, yo qué sé, se va a salir por acá, va a venir por aquí, va a volver a subir, yo qué sé, va a empezar a crear estructura demasiado fina que no está presente en los datos. Entonces, nuevamente, este es un trabajo de balanceo. Y como les he dicho, se llama econometría no paramétrica, pero tiene algo de paramétrico en el fondo, porque podíamos, en el fondo, asumir este H como si fuese, entre comillas, un parámetro. Obviamente no es paramétrico en el sentido de que las relaciones no dependen de un parámetro específico, pero sí van a depender de algunas elecciones que tengamos, sobre todo en términos de bandwidth. ¿Sí? También podemos evaluar cuál es el efecto que tiene sobre la curvatura de una determinada función, que sería como la segunda derivada de la esperanza condicional de Y en X respecto al X, o sería la derivada del beta respecto al X. Entonces lo que hacemos es que ahora evaluamos el efecto de beta en un X, después le aumentamos un poco ese X, le quitamos un poco ese X, y volvemos a evaluar las response functions de este modo, y con eso vamos a tener una idea de la curvatura, cuando la curvatura se hace más plana, cuando la curvatura se hace más parada, cuando hay un punto de inflexión, etc. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer también. ¿Qué otra cosa divertida podemos hacer? Bueno, podemos tratar de derivar, por ejemplo, si hay heteroscedastidad condicional. ¿Cómo podríamos evaluar la heteroscedastidad condicional? Bueno, como en principio evaluamos cualquiera de estas cosas, ¿no es cierto? Que es tratar de evaluar la varianza condicional de Y en X, es simplemente una función que depende solamente de X, porque estamos condicionando en X, y es simplemente la diferencia entre la esperanza de Y al cuadrado condicional X menos m de X al cuadrado. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, bastante simple de hacer esto. Entonces, esta es la función de heteroscedastidad condicional de Y. ¿Sí? No estoy hablando todavía de heteroscedastidad condicional de los errores, pero heteroscedastidad condicional del Y, ¿cómo podría calcular esto? Bueno, el M ya lo he calculado acá. El M ya lo he calculado acá. ¿Qué tendría que hacer ahora? Bueno, tendría que
tener un estimador no paramétrico de esta de acá. ¿Cómo puedo hacerlo? Trivial, pues porque ahora lo que tengo que sacar es la esperanza de y al cuadrado condicional en x. ¿Cómo lo hago? Vengo acá y acá coloco y al cuadrado en lugar de colocar y. Y esta va a ser, me va a aproximar la esperanza de y al cuadrado condicional en x. Y hago esa misma regresión, obtengo un h, etcétera, 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 y con eso la diferencia entre uno y otro me va a dar la varianza condicional de y en x. ¿Sí? Por otro lado, recuerden que en principio por lo menos, la econometría es un poquito más sofisticada, pero las respuestas que tenemos acá, la esperanza condicional de y en x, va a ser consistentemente estimada utilizando este método. Por lo tanto, el U-gorrito que sale de acá, el patrón del U-gorro va a aproximar el patrón del U si es que el M está razonablemente bien aproximado. Y por lo tanto, entonces yo podría hacer ejercicios como tratar de caracterizar la heteroscedasticidad condicional de los errores. Entonces podría agarrar los U-gorritos que obtuve acá, el U-gorro que obtuve acá, lo elevo al cuadrado y lo que hago es que evalúo si es que esto depende de una función no lineal de x, por ejemplo. Entonces esta función no lineal de x podrían ser valores de las mismas x o podrían ser, por ejemplo, rezagos de los u's acá. Y sería como un arch o podría ser como un garch no paramétrico, en el cual estoy haciendo que esta g es desconocida, y entonces, ¿qué hago ahora? Trato de aproximar esta g como la esperanza condicional de los gorrito cuadrados en función de x. ¿Cómo lo hago? Bueno, exactamente esta misma fórmula, solo que en lugar del y gorrito, coloco el u gorro cuadrado sub t. En lugar del y sub i, coloco el u gorro cuadrado sub i. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo podría generalizar esto para series de tiempo no paramétricas? Bueno, incluyo rezagos de la variable y como regresores de x y hago exactamente lo mismo que he hecho acá. Entonces, como ven, una vez que he entendido o sé la motivación por la cual yo puedo derivar una aproximación a la esperanza condicional en función de estos kernels, entonces todo lo que sabemos de econometría paramétrica va a poder extenderse a econometría no paramétrica utilizando formas funcionales algo más flexibles. Como les decía, también podría ser forecast con este tipo de métodos utilizando este tipo de expresión. Obviamente un pequeño problema que tenemos ahí es nuevamente el problema que tenemos que econometría no paramétrica típicamente no lo hace también en las colas, porque no tiene datos a este lado, ¿no es cierto? Acá hay densidad muy cercana al valor de x en torno al cual estoy haciendo la proyección, a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, esta parte la está aproximando razonablemente bien, porque tiene bastante densidad acá. Vean que acá, por ejemplo, acá no lo he hecho tan bien, porque nos ha salido por mala suerte un puntito un poquito alejado por este lado, ¿no es cierto? Sí, un valor un poquito alejado. Pero acá tenemos el problema de que para obtener este punto acá estamos utilizando solamente los datos que están hacia este lado. Los datos más cercanos son los que más ponderación tienen. Y no tenemos observaciones hacia el lado derecho. Por lo tanto, entonces, esta parte de acá puede que no esté lo suficientemente bien calibrada, entre comillas. ¿Sí? Bien, uno podría también tratar de combinar los dos mundos, es decir, tratar de combinar un modelo en el cual tenemos una aproximación que tenga una parte lineal, que es la típica que utilizamos en cualquier curso de econometría convencional, y una parte no paramétrica que sea no lineal, que dependa de un conjunto de regresores Z. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, si ustedes ven esto, lo que podríamos hacer es simplemente evaluar, si es que, por ejemplo, depende de un regresor, un Z en particular, entonces lo que podríamos hacer es tratar de particionar nuestra muestra y tratar de evaluar esto como si dependiese de un efecto fijo que depende de esta función no lineal de M en Z. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? Si es que el Z tuviese un cambio relativamente pequeño, entonces la primera diferencia de Y, ¿sí? La primera diferencia Y va a ser simplemente definida de este modo, ¿no es cierto? Va a ser simplemente, y la primera diferencia de X es de este modo. Entonces, lo que hacemos ahora es regresionamos delta Y contra delta X. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir acá? Punto muy importante. Tengo que ordenar mis datos para que esto esté ordenado de menor a mayor, ¿sí? Los datos estén ordenados de menor a mayor, pero respecto a los zetas. Estoy ordenando cuando, digamos que hay un solo z, entonces estoy ordenando respecto a el z sub 1, va a ser el z más pequeño, y el z sub n va a ser el z más grande. Mi supuesto es que los cambios entre el Z1 y el Z2 son relativamente chicos, y el cambio entre el Z2 y el Z3 es relativamente chico, y el cambio entre el Z3 y el Z4 es relativamente chico. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para que cuando yo saque la primera diferencia de esta expresión de acá,
la primera diferencia de y va a ser la primera diferencia de esta expresión de acá, más la primera diferencia de esta expresión de acá. Como he sorteado esto en función de los zetas, y si m es lo suficientemente suave, y los zetas están muy cerca uno del otro, si el Z1 está muy cerca del Z2, si el Z2 está muy cerca del Z3, entonces lo que va a ocurrir es que la primera diferencia de m de Z va a tender a ser una constante. ¿Sí? Va a ser relativamente pequeña y va a tender a ser una constante. Por lo tanto, entonces, yo podría regresionar simplemente la primera diferencia de y contra la primera diferencia de los x, excluyendo todo lo que tenga que ver con el z, porque esa parte va a estar capturada por este efecto fijo pequeño que estoy asumiendo que existe. Con eso, entonces, voy a obtener un estimador consistente del beta. Llamémoslo beta gorrito, porque esto sería un OLS, ¿no es cierto? Con ese beta gorrito, yo obtengo un U gorrito, que sería y menos la parte de la predicción de y, pero solo controlando por las x. Entonces yo entiendo que esta parte está contaminada por los zetas. ¿Qué hago después? Bueno, lo que hago después es simplemente regresiono el U gorrito que salió en la etapa del OLS de las primeras diferencias, pero que lo evalúo en los niveles y hago una regresión no paramétrica contra contra los Z, contra el Z. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la gracia es que si es que los zetas están razonablemente cercanos uno del otro, el supuesto de que este es un efecto fijo no va a ser un supuesto tan heroico y por lo tanto lo que va a ocurrir es que si es que este cambio en m es relativamente pequeño y la muestra es relativamente grande, entonces una manera consistente de estimar tanto el beta como la función m es la de hacer esto en dos etapas. Primero un OLS y después una estimación no paramétrica de esta función m, solo que ahora en lugar del y subí, yo coloco el U gorrito de la primera etapa, ¿sí? De la etapa del OLS en las primeras diferencias.